¿Cuántos dan esa alabanza al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, en esta noche quiero darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Amén. Dios ha sido muy bueno. El Señor nos permite en esta noche poder congregarnos en su nombre para rendirle la gloria y la honra. Y le doy gracias a Dios porque me permite ser instrumento en esta noche. Y aquí todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Amén. Nosotros solamente somos canales. Aquí la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer ahí, todos a una sola voz. Podemos decir: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Tenga la bondad de estar cómodos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el tema en esta noche es valorando el consejo de Dios. Amén. De verdad que es muy importante valorar. Es importante darle importancia a la palabra. Amén. Se me viene a mi mente, vemos que de pronto a los niños se les da un obsequio, un regalo. Muchos de ellos en el momento lo toman con alegría, con gozo, lo valoran. Pero vemos que pasan los días, pasa el tiempo y ese juguete o ese detalle que se le ha dado quizás no tiene la misma importancia que cuando lo recibió. Pero también se me viene a mi mente que hay personas que también valoran hasta el papel de un dulce, que lo conservan, o sea, le dan valor, le dan importancia. ¿Sí? También hay niños que de pronto reciben ese detalle, ese regalo, pero ni les gusta ni les agrada, o sea, no los valoran. O sea, ellos esperaban tal vez que fuese otra cosa. Pero qué bueno que nosotros en esta noche como hijos de Dios podamos valorar el consejo de Dios, que es muy importante para nosotros, que es muy fundamental, que el consejo de Dios a nosotros nos hace cada día ser excelentes, ser mejores. Amén. Entonces vamos en esta noche a analizar, a mirar en la historia bíblica. Quisiera que miráramos en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Y vamos a mirar aquí en la historia bíblica cómo fue que Salomón logró valorar el consejo de Dios. Entonces ahí nos va a mostrar paso a paso cómo fue que Salomón logró obtener esa tremenda bendición. Amén. Dice el versículo 3, primer libro de Reyes, capítulo 3, dice que mas Salomón amó a Jehová. ¿Por qué lo amó? Porque andaba en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba inciensos en los lugares altos. Entonces vemos que hay un primer punto muy importante y vemos que Salomón amaba a Jehová. ¿Por qué? Porque andaba en los estatutos de su padre David. Por eso fue que él llegó a amar, o sea, por eso fue que Jehová lo amó a él, porque andaba en los estatutos de su padre David. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios podamos aprender que necesitamos valorar y necesitamos, como dice ahí la palabra de Dios, necesitamos andar en los estatutos de la palabra de Dios. ¿Cierto? Es importante para valorar, darle importancia al consejo de Dios. Entonces, primer punto es andar en los estatutos de nuestro Dios. Amén. Entonces, para llegar a valorar el consejo de Dios necesitamos andar en los estatutos de Dios. Fue un joven que siempre estuvo atento al consejo de su padre David. No menospreciaba. Estaba muy atento a la voz de su padre.
de su padre David. Entonces por eso fue que Dios lo amó, porque en él había ese corazón dispuesto a valorar el consejo de su padre, al igual que nosotros debemos valorar el consejo de Dios. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar el versículo número 5 que dice, tuvo un encuentro con Dios ahí mismo, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces es importante que nosotros podamos tener ese encuentro personal con Dios. ¿Para qué? Para poder darle el valor a la palabra de Dios. Sí, por eso fue que Salomón valoraba el consejo de Dios, porque tuvo ese encuentro, o sea, se le apareció Dios con él, y él tuvo esa disposición de pedirle a Dios la bendición. Amén. Tercer punto, conocía al Dios de sus padres, versículo 6. Para valorar el consejo necesitamos conocer a Dios. Es importante conocerlo a Él, conocer quién es Dios, qué representa Dios para nosotros, para poder darle la importancia a la palabra. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le dices, hijo, que se sentase en su trono como sucede en este día. Entonces vemos que Salomón le dijo eso a Dios. Tú hiciste gran misericordia. Sabía que tenía un Dios de misericordia. Conocía a Dios, que Dios era bueno, que Dios amaba misericordia, que Dios tenía misericordia, porque si recordamos a David, ¿qué fue lo que pasó con David? Lo que él había cometido allá con Betsabé, ¿sí? El gran pecado de David, pero Dios obró a misericordia con David. Dios tuvo misericordia de David, y Salomón, su hijo, lo conocía como el Dios de la misericordia. Es importante que nosotros conozcamos el Dios que tenemos, el Dios que tenemos, que Dios está con nosotros, que es un Dios de misericordia, que Él no paga conforme a nuestras iniquidades, que Dios ama, Dios se duele de nosotros, que Dios tiene ese amor tan grande. Por eso es que nosotros debemos valorar el consejo de Dios. Por eso es importante atesorar el consejo de Dios. Amén, porque tenemos un Dios de amor y de misericordia. Y vemos que conocía también bien a su padre. Dice que porque él anduvo delante de ti, ¿en qué? En verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Entonces vemos que habían unas señales muy importantes y habían unos ejemplos a seguir por parte de David, que era su padre. Él conocía que David era un hombre que en él había verdad, que en él había justicia, que era un hombre recto de corazón para con Dios. Entonces, para nosotros llegar a valorar el consejo necesitamos conocer que tenemos un Dios que es de toda verdad, que es un Dios bueno, que es un Dios que obra con justicia, que es un Dios maravilloso, que en Él no hay engaño, que Él es toda verdad. Ese es el Dios que nosotros tenemos, y por eso nosotros debemos valorar el consejo de Dios, debemos atesorar el consejo de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dan esa alabanza al Señor? Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos cuál fue el privilegio de Salomón: sentarse en el trono de su padre. Él fue el sucesor de David, su padre. Entonces continuamos. Conocía bien quién era Dios. El cuarto punto es que Salomón pidió a Dios sabiduría. Versículo 9.
Dice la palabra: da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Entonces vemos que pidió a Dios sabiduría. El que esté falto de sabiduría, ¿a quién debemos acudir? A Dios. Porque Él es la fuente de la sabiduría. Si nosotros no somos capaces humanamente, tenemos un Dios que nos da la capacidad, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para hacer las cosas. Entonces, por eso es que nosotros debemos pedirle a Él, que Él es la fuente de toda sabiduría, que de Él proviene el mejor consejo, no de los labios de afuera, no viene del consejo de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría en todo tiempo, porque para poder mantenernos en ese camino necesitamos tener la sabiduría que viene de arriba. Para poder valorar el consejo de Dios necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Es necesario la sabiduría en nuestro caminar. Debemos atarla, debemos atesorarla, porque es importante. Si queremos nosotros perseverar hasta el fin, debemos tener sabiduría de Dios. Si nosotros queremos llegar al reino de los cielos, necesitamos tener la sabiduría que viene de Dios. Amén. ¿Cuántos dan esa alabanza al Señor? Y vemos que eso le agradó a Dios. Versículo 10. Entonces, ¿será que Dios no se agrada de que nosotros le pidamos sabiduría? Dios se agrada de que nosotros le pidamos, porque cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, estamos diciendo: Señor, yo no puedo, pero usted sí puede. Estamos reconociendo que Él es el que nos puede ayudar, porque Él es la fuente de toda sabiduría. Y esto agradó delante del Señor, que Salomón pidiese esto. Quizás de pronto él tuvo la oportunidad de pronto de pensar: bueno, quiero riquezas, quiero más años de vida, quiero otra cosa. Pero él lo primero que vio y la necesidad que él tenía era pedir la sabiduría de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. El versículo 11 dice: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Entonces esto le agradó a Dios a tal punto que Él no se esperaba esto de parte de Salomón. Pero Dios se agradó tanto de eso, porque Él, lo que yo le decía, podía haber pedido la vida de los enemigos, podía haber pedido riquezas, podía haber pedido muchos días de vida, pero Él no pidió eso. Él pidió fue sabiduría. Amén. Entonces esto le agradó a Dios. Y viene el consejo de parte de Dios, dice en el versículo 14, recomienda andar en sus caminos. Vamos a mirar ahí. Y si anduvieres en mis caminos, le dice Jehová, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, lo que recomienda Dios es que le recomienda a Salomón que debe andar en los caminos de Dios. ¿Cierto? Si usted quiere sabiduría, si queremos la sabiduría, debemos que mantenernos en el camino de Dios. Debemos guardar la palabra de Dios, no aquí en el libro, sino aquí en nuestro corazón. Que nosotros podamos vivirla, practicarla y dar fe de lo que nosotros hemos creído. Amén. Porque somos cartas leídas, somos la luz del mundo, tenemos el conocimiento de Dios, tenemos la palabra profética más segura.
Entonces tenemos al Dios que obra maravillas y milagros. Por eso es que nosotros debemos andar, si queremos agradar a Dios, andar en su camino y guardar la palabra de Dios. Amén. Pero hay un acto muy importante que Salomón hizo, y fue que esto lo llevó a él a agradecerle a Dios. No solamente, eso no terminó allí. Versículo número 15, agradeció a Dios. Y cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová. ¿Y qué hizo? Sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. O sea que ofreció sacrificio a Jehová. Estaba agradecido porque sabía que él estaba seguro de que ya Dios le había respondido su petición. Entonces vemos que es importante que nosotros podamos, como hijos de Dios, podamos valorar el consejo, ¿cierto? Si aquí se predica la palabra, es importante ponerla en práctica. Si aquí el Señor nos está enderezando, es importante dejarnos enderezar por el Señor. Si la palabra llega y está tocando nuestra herida, debemos dejar que la palabra sane nuestra herida. Es importante, hermanos, que aquí no se predica para no, aquí se predica para que nosotros podamos ser mejores cristianos, excelentes cristianos. Amén. Aquí estamos prácticamente en el lugar donde podemos venir y podemos aprender más de Dios. Amén. Porque estamos llenándonos del conocimiento, de la sabiduría que viene de parte del Señor. Amén. Por eso es que Dios quiere una iglesia perfecta, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Pero ¿cómo logramos llegar hasta ese punto? Es que nosotros dejemos que la palabra de Dios nos moldee. Debemos dejar que el consejo de Dios no nos salgamos del camino. Quizás por aquella palabra que de pronto viene a nuestro corazón y decimos que no, y no la queremos recibir, pero esa palabra viene de parte de Dios. Debemos aceptarla con humildad y con reconocimiento, porque si se está predicando es porque Dios quiere que usted y yo crezcamos. Dios quiere que nosotros seamos mejores. Amén. Que podamos testificar de las maravillas del Señor. ¿Cuántos dan esa alabanza al Señor? Entonces podemos mirar que en Proverbios capítulo 4, versículo 3 al 7, vamos a mirar ahí, ya Salomón había pasado por el proceso, ¿cierto? Ya él había pedido, ya Dios le había contestado, ya él estaba prácticamente obedeciendo, sujeto a la voz de su padre, haciendo lo que Dios le agrada. Y vemos que ahora Salomón se toma y es el que escribe los proverbios. Entonces ahí vemos que hay una cantidad de consejos muy importantes, y ahí en los primeros capítulos él habla acerca de la exhortación a la obediencia, la excelencia de la sabiduría, amonestaciones de la sabiduría, el motivo de los proverbios, ¿cierto? Entonces, ¿quién escribió este libro? Salomón. Entonces vamos a mirar en el capítulo 4, ahí dice beneficios de la sabiduría. Ya vemos a un Salomón sentado allá en su escritorio, anotando y apuntando, escribiendo el consejo que Dios le estaba dando, que Dios le había dado a Salomón. Entonces vemos que Salomón empieza a escribir allá y dice los beneficios de la sabiduría, y él recuerda, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, ya pasados los años, porque cuando él tuvo ese encuentro con Dios era cuando él estaba joven. Entonces vemos que aquí en Proverbios ya vemos a un Salomón ya adulto,
a un hombre que ya había vivido las experiencias y ya una persona que empieza a escribir lo que Dios le había dado, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y dice, y se acuerda de esas enseñanzas, me acuerdo cuando mi padre David me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Quizás a manera de exhortación, de enseñanza, le decía su padre David a Salomón, retenga la enseñanza, hijo, retenga la enseñanza de mi corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Se acuerda de ese consejo de su padre, le decía, reténgalo y guárdalo y vivirás. Adquiere sabiduría, le decía su padre, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces vemos que hay unos beneficios que trae la sabiduría. Nos trae vida, ¿cierto? Nos conserva, nos guarda, nos da inteligencia, ¿cierto? Pero ¿qué debemos nosotros hacer? Retenerla. ¿Qué debemos nosotros hacer? Guardarla. Amén. ¿Qué debemos nosotros adquirir? ¿Será que debemos preocuparnos por las riquezas? ¿Será que debemos preocuparnos por tener y tener lo material? ¿Será que Dios nos manda a que nosotros nos llenemos de riquezas en este mundo? La Biblia dice, sabiduría ante todo adquiere ¿qué? Sabiduría. Es necesario vivir una vida en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, porque lo material todo se acaba, pero la sabiduría nos da beneficios en esta vida, y no solamente en esta vida, sino cuando partamos con el Señor. Porque si nosotros nos guardamos, vivimos la palabra, vivimos en santidad, hacemos su voluntad, le agradamos a Dios, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuál va a ser el beneficio? La salvación, la corona de la vida eterna. ¿Qué más vamos a obtener? La salvación, el regalo de la salvación. Pero si nosotros guardamos y retenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros nos vayamos pensando que necesitamos guardar. No guardarla ahí, dejarla ahí, no, guardarla en nuestro corazón. Retener la palabra de Dios. Por eso él termina diciendo, ahí dice, retén el consejo, versículo 13, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Entonces vamos en esta noche a preguntarnos, a cuestionarnos nosotros mismos, a ponernos en el espejo de la palabra. Necesitamos ponernos frente a la palabra, ponernos cara a cara delante del Señor, delante de su palabra. ¿Cómo estoy valorando yo el consejo de Dios? ¿Será que yo estoy andando en los estatutos y en los mandamientos de Dios? Es importante que nosotros podamos andar en los estatutos. Así nosotros vamos a valorar el consejo de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo para valorar el consejo? ¿Será que le estoy pidiendo a Dios sabiduría? Necesitamos pedirle al Señor sabiduría.
Necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder valorar el consejo, para poder llegar a donde queremos ir. ¿Por qué debo valorar el consejo de Dios? Es importante que nos preguntemos, ¿por qué debemos valorar el consejo? ¿Por qué debemos valorar? Es importante para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Así nosotros no vamos a tener problemas, sino porque ya tenemos el conocimiento, vamos a poder discernir qué es lo que nos sirve y qué es lo que no, qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Pero para poder tener ese discernimiento, ¿qué necesitamos? Tener ¿qué? Sabiduría. Si no tenemos sabiduría, no vamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a seguir siendo lo mismo. Creemos que estamos haciendo lo bueno, pero no estamos haciendo lo bueno. Y cuando estamos haciendo lo bueno, creemos que estamos haciendo lo malo, porque no hay discernimiento. Entonces necesitamos, para tener discernimiento se necesita la sabiduría de Dios, para poder discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Así nos vamos a evitar problemas y no vamos a estar cuestionando y no vamos a tener prejuicios en nuestra vida. Vamos a andar, mejor dicho, en coche. Gloria al Señor Jesús. ¿Para qué debo valorar el consejo de Dios? Es importante que nos preguntemos, ¿para qué debemos valorar el consejo de Dios? Para poder andar en los caminos, ¿cierto? Si nosotros aprendemos a valorar el consejo, vamos a andar por el camino del Señor lo más de tranquilo, vamos a vivir, no vamos a tener necesidad de que nos inviten al culto, ni que nos esfuercen, ni que haga esto y haga aquello, haga lo otro, no. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios, porque tenemos la sabiduría que viene de Dios, y eso nos lleva a que vivamos una vida de gozo, de paz, de alegría, de amor en el Señor, que disfrutemos el Evangelio, que disfrutemos el ser cristianos, que disfrutemos que tenemos una nueva vida en Cristo, que no estamos aquí forzados, sino que queremos agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan esa alabanza al Señor? Por eso es que nosotros debemos valorar el consejo de Dios. Amén. Para poder andar en ese camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Como dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Pero ¿cómo voy yo a perseverar hasta el fin? ¿Cómo lo voy a hacer? Con la sabiduría de Dios, valorando el consejo de Dios, reteniendo la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios en mi corazón. De esa manera es que yo voy a perseverar hasta el fin, hasta el día de su venida. Gloria al Señor. Y eso es lo que nos debe mantener a nosotros, a todos los que estamos aquí, y a los amigos que están en esta noche, y a los que están empezando. No importa el tiempo que llevemos, aquí lo que importa es lo que nosotros vivamos el día a día. Amén. Hoy ya vivimos ese día, mañana se nos viene otro nuevo día. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder vivir ese nuevo día. En sabiduría, en poder valorar el consejo de Dios, en poder atesorar lo que viene de Dios. Si el Señor nos está enderezando, si el Señor nos está moldeando, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque ese consejo, esa palabra la necesitaba. Gracias, Señor, porque esa palabra me va a hacer mejor cristiano, me va a hacer mejor padre, me va a hacer mejor esposo, me va a hacer mejor hijo, me va a hacer mejor líder, me va a hacer mejor creyente. Gracias, Señor, porque esa palabra me lleva a la excelencia. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto dan esa alabanza al Señor? Necesitamos seguir valorando el consejo de Dios. Vamos a estar en pie en esta noche. Amén. Y vamos a decirle al Señor, no sé cómo, yo creo que el consejo o la palabra de Dios, la sabiduría de Dios la necesitamos todos los días. Todos los días. No salgamos de la casa sin pedirle al Señor sabiduría.
No salgamos al trabajo sin decir al Señor, Señor, yo necesito que tú me des sabiduría. Señor, yo necesito que tú me ayudes.